Reddit pregunta: ¿qué señal sutil indica que alguien es genuinamente bueno? No sé, pero cuando Airbnb era ven a dormir en el sofá de alguien, me daba ansiedad dormir en el sofá de esta señora mayor por 2 semanas. Me dijo que me sirviera de lo que quisiera en la sala, y después de que se fue a dormir, noté que tenía un libro sobre cómo ser un buen anfitrión. Lo abrí, y había notas escritas a mano en el margen. Así que diría que todos cometemos errores, y eso está bien. Cuando alguien se equivoca, lo correcto es que lo reconozca, asuma la responsabilidad y, si es necesario, pida disculpas. Esa es una señal clara de una persona madura y genuinamente buena. Una lección que siempre intento enseñarle a mi hija es que no se va a meter en problemas por cometer errores accidentales. Si rompe algo, derrama algo o comete una equivocación sin mala intención, lo único que le pido es que lo diga con honestidad. No la voy a regañar por eso, lo hablaremos y lo resolveremos juntos. Lo importante es que sepa que puede confiar en mí, incluso cuando las cosas no salgan bien. Ahora bien, no siempre soy el mejor ejemplo. Esta misma semana, me escuchó insultar a otro conductor con un grosero en medio de un ataque de ira mientras manejaba. Claramente, no fue mi momento más brillante como padre. Pero incluso ahí hay una oportunidad para enseñar algo valioso. Ese fue un momento perfecto para mostrarle cómo se actúa después de cometer un error. Le dije: perdón, perdí los estribos y usé malas palabras. No debería haber hecho eso, y voy a intentar controlarme mejor la próxima vez. Ser un buen padre o madre no significa no equivocarse nunca. Significa modelar cómo se enfrenta un error con responsabilidad y sin excusas. Así, el niño aprende algo esencial: todos metemos la pata a veces, y lo importante no es fingir perfección, sino saber qué hacer después. Reconocer una falla, pedir disculpas sinceras y comprometerse a mejorar es una de las señales más claras de integridad y madurez. Lo que realmente me molesta, y creo que a muchos también, es lidiar con personas que no pueden, o no quieren, asumir sus errores, incluso cuando se trata de algo pequeño o sin consecuencias graves. Esa negativa constante a aceptar responsabilidad puede romper la confianza y hacer que cualquier relación, familiar, laboral o social, se desgaste. Integridad, hacer lo correcto, incluso cuando nadie mira. Una señal poderosa de que alguien es genuinamente bueno es que hace lo correcto incluso cuando nadie lo está viendo. No lo hacen por aprobación, ni por quedar bien con otros. Lo hacen porque saben que es lo correcto, punto. También añadiría algo más: una buena persona está dispuesta a ir contra la corriente, incluso cuando no le conviene personalmente. Es decir, quiere hacer lo correcto aunque haya presión para hacer lo contrario, aunque eso signifique incomodarse o quedar mal con los demás. Recuerdo una experiencia de cuando estaba en 6º grado, allá por mediados de los años 80. Tuvimos un baile en la escuela, o algo por el estilo. En medio del bullicio, 2 chicos estaban jugando y forcejeando entre los demás que bailaban. De pronto, a uno de ellos se le cayó el reloj sin darse cuenta. Yo lo vi. Así que me agaché, lo recogí y corrí para devolvérselo antes de que se perdiera o lo pisaran. Después de eso, regresé a la orilla de la pista, donde me sentía más cómodo. No esperaba nada. Pero, de pronto, alguien me tocó el hombro suavemente desde atrás. Era el profesor de educación física. Me dijo algo que hasta el día de hoy no olvido: vi lo que hiciste. Hiciste lo correcto cuando nadie te estaba viendo. Eso es tener carácter. Me sentí profundamente orgulloso en ese momento, no por haber sido reconocido, sino porque entendí que había hecho algo bien sin necesidad de testigos. Eso es integridad. Dicen que somos lo que hacemos en la oscuridad. Y es cierto. Las personas íntegras no hacen alarde de sus acciones. Muchas veces, nadie se entera de lo que hicieron. No lo publican, no buscan reconocimiento, ni esperan una recompensa. Simplemente actúan con honestidad, porque eso es parte de quienes son. Y aunque el mundo muchas veces ignore esos gestos, o incluso se burle de ellos, esas acciones silenciosas y consistentes son las que definen a una buena persona. Cuando salí del hospital psiquiátrico hace unos años, me fui de campamento solo para ir a ver una cascada que estaba en una zona apartada.
Llegué y me senté frente a la cascada y lloré a moco tendido por al menos 30 minutos seguidos. Un hombre y una mujer también bajaron a ver la cascada, pero se mantuvieron por su lado en el lado opuesto con una vista mucho peor hasta que me levanté y estuve lo suficientemente calmado para irme. Yo diría eso. La amabilidad silenciosa que cambia todo. Cuando estás en un grupo, hay personas que simplemente hacen que todos se sientan incluidos. Puede parecer solo amabilidad, pero va más allá, hay calidez real y un interés genuino por los demás. Y cuando lo ves, lo notas. Es algo que se siente. A este tipo de actitud le llaman mentalidad de anfitrión. Yo suelo practicarla, tanto en reuniones sociales como en el trabajo. Por ejemplo, si estamos conversando en grupo y se une alguien nuevo, me tomo un segundo para ponerlo al tanto. Oye, Bob, Jen estaba hablando del nuevo informe que tenemos que entregar. Ese pequeño gesto marca una diferencia enorme. La persona se siente incluida de inmediato. No tiene que quedarse en silencio intentando ponerse al día mentalmente con la conversación. Puede integrarse de forma natural. Y esa sensación de pertenencia no se olvida fácilmente. También noto esta mentalidad en cosas pequeñas que hablan muy fuerte, como cuando alguien recoge basura que no es suya, la tira en el bote de basura o en el reciclaje y sigue su camino, sin hacer alarde. Solo lo hace porque es lo correcto. Como si, con un gesto tan simple, hicieran del mundo un lugar un poquito mejor. Soy una persona con ansiedad social, así que me cuesta mucho estar en grupos grandes. Por eso, siempre agradezco profundamente a quienes se esfuerzan por hacerme sentir parte de la conversación, del entorno. Esa clase de personas tienen un lugar especial en mi corazón. Ser el que recibe ese tipo de amabilidad puede cambiarte el día entero. A veces incluso la vida. Intento hacer lo mismo por los demás. Me esfuerzo por equilibrar el tiempo que cada persona tiene para hablar. Y trato de ayudar a quienes están más callados a salir de su caparazón, siempre con respeto, claro. Si están cansados o prefieren quedarse en silencio, también está bien. Pero cuando noto que alguien quiere hablar y no puede porque lo interrumpen, no lo dejo pasar. Digo, esperen, déjenlos hablar. Es su turno, y lo mejor de todo es que, se pega. Hace poco, alguien en mi grupo lo hizo por mí. Me interrumpieron, y esa persona habló en mi defensa. Hey, espera, aún no ha terminado de hablar. Sentí una gratitud profunda. Qué bien se sintió, carajo. Pequeños actos, grandes cambios. Ser alguien que incluye a los demás no requiere grandes gestos, ni palabras rebuscadas. A veces basta con una frase sencilla, una mirada de apoyo, o un poco de atención. Pero el impacto que tiene en quienes te rodean puede ser enorme, porque al final del día, todos queremos sentir que pertenecemos. Y a veces, basta una sola persona con mentalidad de anfitrión para lograrlo. Ser la señora de la cafetería que les daba de comer a los niños que no podían pagar, gratis por 14 años. En mi escuela, justo después de graduarme, varias señoras de la cocina se vieron implicadas en una estafa de malversación de fondos por alrededor de $1 millón. Cuando salió la noticia, dijeron a ningún estudiante se le negó nunca una comida, porque el dinero se sacaba directamente de las cuentas de los estudiantes. Pero yo recuerdo que, con cierta frecuencia, estaba seguro de tener dinero en mi cuenta, solo para descubrir que no. Así que iba a la fila del almuerzo y agarraba comida, y luego descubría al final que me lo negaban porque mi cuenta estaba vacía, lo cual era vergonzoso y me dejaba con mi pobre culo de niño hambriento. Mi mamá apenas podía pagar la plata del almuerzo, tal como estaba la cosa. Qué experiencia formativa fue todo eso. Así que, de verdad, gracias por ser un ser humano tan maravilloso. Están dispuestos a cambiar sus opiniones e ideales si hay nueva información disponible. Nunca te lo dicen ni lo mencionan. Los pillas haciendo cosas buenas. Reconocen cuando otros necesitan ayuda y los ayudan sin esperar que nadie los vea. Cuando hablan de sí mismos, no enumeran las cosas buenas que hacen por la gente porque no les preocupa ser percibidos como buenas personas, sino ser realmente buenas personas. Exacto, así es. Soy una buena persona. Si tienes que estarle diciendo a la gente una y otra vez que eres algo, probablemente no lo seas. Amabilidad silenciosa con quienes otros ignoran.
Una de las cosas que más me gusta, y que más me conmueve, es notar cuando alguien está hablando en un grupo y nadie lo está escuchando. Se ve claramente ese momento en que la persona se da cuenta de que ha perdido a su audiencia. Empiezan a desvariar, su tono cambia, o simplemente se quedan en silencio, como encogiéndose un poco. Ahí es cuando me gusta intervenir. Digo algo como, no. Si te estoy escuchando, sigue. Es un gesto simple. No cuesta nada. Pero para esa persona, puede significar muchísimo. Es una manera de decir, tu voz importa. Yo estoy aquí. Ese tipo de amabilidad, discreta, genuina, sin buscar reconocimiento, es poderosa. Validar a alguien en un momento en que se siente invisible puede cambiarle el día. Y lo mismo aplica fuera del círculo social. Ser amable con quienes otros ignoran, como un mesero, un cajero, alguien que limpia el piso mientras tú estás en una oficina o restaurante. Un simple gracias, una sonrisa, un saludo sincero, eso también cuenta. Mucho. Prueba esto. La próxima vez que estés en una conversación grupal, presta atención a quien se está quedando atrás. Fíjate si alguien habló y no recibió respuesta. Si lo notas, dale espacio. Valídalo. Hazle saber que estás siendo escuchado. O la próxima vez que alguien te atienda en una tienda o restaurante, míralo a los ojos y agradécele. No porque debas hacerlo, sino porque todos necesitamos sentirnos vistos, respetados y valorados. Y lo bonito es que, cuando haces esto, no solo haces sentir mejor a los demás. Tú también te vas a sentir mejor. Solo agarran lo que necesitan y tratan de asegurarse de que los demás también lo tengan. Escuchan más de lo que hablan y de verdad se acuerdan de las cositas sobre ti. Como alguien que hace esto todo el tiempo porque de verdad me preocupo por los demás, tengo que decir que, últimamente, me di cuenta de que no mucha gente me devuelve el favor en la otra dirección y como que me rompió un poquito el corazón. Pero igual voy a escuchar a los demás. Hacer el bien sin esperar nada a cambio. Hay personas que tienen la capacidad de darse cuenta de quienes quedan fuera, de quienes se sienten invisibles o excluidos, y hacen el esfuerzo consciente de incluirlos. No lo hacen para recibir reconocimiento ni aplausos, simplemente lo hacen porque saben que es lo correcto. Hacen el bien por el simple hecho de hacer algo bueno. Para mí, es algo muy sencillo. Cuando hago el bien, me siento bien conmigo mismo. Cuando hago el mal, me siento mal. Esa es, en esencia, mi religión personal. No necesito más reglas ni dogmas que esa sensación interna. Ser buena onda, ser amable y honesto sin esperar nada a cambio, sin buscar recompensa ni reconocimiento. Un ejemplo que admiro mucho es mi esposa. Ella recoge palomas heridas que encuentra en la calle y las lleva a centros de rehabilitación de fauna silvestre para que puedan sanar y volver a volar libres. Hoy fue la segunda vez en este mes que hizo eso. No lo hace por fama ni por orgullo, simplemente porque le importa, porque su corazón se conmueve al ver a esos pequeños seres vulnerables. Lo que me inspira profundamente es que sus palabras y sus acciones siempre coinciden. No solo habla de hacer el bien, sino que lo practica día a día. Eso es integridad, y es un ejemplo que trato de seguir en mi vida. Sencillo, empatía. Y ese es el motor de todas las señales mencionadas aquí. Cuanta más empatía tengas, mejor persona eres. Pero ten cuidado a quién se la das porque la gente que no es buena se va a aprovechar de ti. La bondad se revela en los pequeños detalles y las grandes acciones. Las personas que son genuinamente buenas no solo lo demuestran con grandes gestos, sino que se distinguen por las cosas pequeñas que hacen día a día. Una de las características más admirables de estas personas es que están dispuestas a admitir cuando se equivocan o reconocer cuando no saben algo. No sienten la necesidad de aparentar que siempre tienen la razón o de ocultar sus errores por miedo a perder respeto. Esta honestidad y humildad les permite crecer y aprender, y también genera confianza en quienes los rodean. Además, hay gestos cotidianos que parecen insignificantes, pero que en realidad reflejan mucho respeto y consideración. Por ejemplo, tomarse el tiempo para devolver el carrito de compras al corral en el estacionamiento. Puede parecer algo trivial, pero hacerlo sin que nadie lo pida habla de una persona que piensa en la comodidad y seguridad de los demás.
que respeta el espacio común y sabe que las pequeñas acciones tienen un impacto colectivo. Las personas buenas también se esfuerzan por ayudar a los demás incluso cuando ellas mismas enfrentan dificultades. Esta generosidad y disposición para tender la mano sin importar sus propias circunstancias es un signo poderoso de empatía y fortaleza interior. No se trata solo de ser amable cuando todo va bien, sino de mantener esa actitud incluso en los momentos difíciles. Un aspecto que admiro mucho es cómo algunos tratan a las personas con amabilidad y respeto incluso cuando están de mal humor, cansados o estresados. Lograr que las emociones negativas no afecten la forma en que nos relacionamos con los demás requiere mucha inteligencia emocional y autocontrol. Es un verdadero acto de bondad que a veces pasa desapercibido, pero que marca una gran diferencia. Otro detalle que revela una buena persona es el cuidado que tienen por los demás, incluso cuando nadie los está observando. Por ejemplo, limpiar la pelusa de la secadora después de usarla para que la siguiente persona la encuentre lista y en buen estado. Son esos pequeños actos que pueden parecer mínimos, pero que muestran una gran consideración y un deseo sincero de hacer las cosas bien, no solo para uno mismo, sino para la comunidad. Finalmente, pero no menos importante, la verdadera bondad se refleja en cómo tratan a las personas que son menos afortunadas o están en situaciones vulnerables. La empatía genuina, el respeto profundo y la disposición a ayudar a quienes más lo necesitan son la prueba más clara de una persona con un corazón verdadero. Porque no se trata solo de ser amable con quienes pueden devolvernos el favor, sino con todos, especialmente con quienes no tienen nada que ofrecernos a cambio. En definitiva, la bondad genuina no se mide solo por grandes acciones heroicas, sino por esos gestos cotidianos, silenciosos y desinteresados que hacen que la convivencia sea más humana, más respetuosa y más solidaria. Mi abuela irlandesa nunca le negaría la ayuda a una persona necesitada. Siempre decía, por la gracia de Dios, ahí voy yo. En la Irlanda católica, mi madre tenía una amiga adolescente que tuvo un bebé. Todos en la calle corrían las cortinas y hacían comentarios despectivos. Me contaron que mi nana siempre las invitaba a entrar. Así que mi definición de una buena persona, por la que trato de vivir, es, por la gracia de Dios, ahí voy yo. Le dan crédito a todos los demás menos a ellos mismos, aunque sea obvio que se lo merecían. Hacen cosas sin que nadie les dé crédito. Pero irónicamente, nadie se entera. Se mantienen firmes en sus principios y valores, incluso cuando no les conviene. Devuelven el carrito al punto de recogida cuando terminan, puntos extras y agarran uno suelto al entrar. Hacen buenas acciones a extraños sin que nadie los vea y sin esperar nada a cambio. La bondad de mi papá, un legado que inspira. Puede que esté un poco sesgado, pero creo que mi papá fue la persona más amable que he conocido. Recuerdo una historia que me contaba con mucho cariño, que empezó allá por 1990. Mis papás decidieron hacer un viaje a Cuba, y cuando regresaron, me hablaron con admiración sobre la amabilidad de la gente allá. Pero también me contaron algo que los había conmovido profundamente. Vieron a muchos niños que no tenían zapatos, y la ropa que llevaban estaba rota. Eso los tocó el corazón. Así que mi papá tomó una decisión que se convertiría en una hermosa tradición familiar. Durante cada verano, él y mi mamá recorrían venta de garaje tras venta de garaje, comprando tantos zapatos, camisas, pantalones y juguetes como pudieran cargar. Llenaban entre 3 y 4 maletas grandes con todo lo que podían juntar. Luego, viajaban de vuelta a Cuba para repartir esas donaciones entre los niños y las personas que encontraban, con una sonrisa y un abrazo para cada uno. Este acto de generosidad y amor duró 23 años, hasta que mi papá falleció en 2013. Y para ser honesto, lo que conté es apenas la punta del iceberg. Su bondad estaba presente en muchas otras cosas cotidianas. Era de esas personas que no se fijan si la cajera los vio dejar una propina en el tarro o cubo destinado para ello, simplemente lo hacían porque sabían que era lo correcto. También recogía basura que no era suya en la calle, sin que nadie lo notara ni le agradeciera, solo porque sentía que así ayudaba a hacer el mundo un poco mejor. La bondad de mi papá no era algo grandilocuente ni buscaba reconocimiento. Era silenciosa, constante y auténtica. Su forma de ser me enseñó que hacer el bien no es solo un acto puntual o una campaña especial, sino una manera de vivir. Por eso,
Cuando pienso en lo que significa ser verdaderamente amable, siempre pienso en él. Su ejemplo sigue vivo en mí y me impulsa a ser mejor cada día. Una buena persona siempre piensa en los demás antes que en sí misma. Es una rareza en esta vida, pero los vas a encontrar. Mi mamá es así. Siempre está preocupada por los demás. Los principios se demuestran más con hechos que con palabras. Una mala persona quiere actuar bien, sobre todo cuando le conviene. Una buena persona quiere actuar bien sin importar el resultado. Son buena onda con los animales. La teoría del carrito de compras, la prueba definitiva de la autogobernanza. El carrito de compras es, en mi opinión, la prueba de fuego definitiva para saber si una persona es capaz de autogobernarse. Devolver el carrito de compras es una tarea fácil, conveniente y que todos reconocemos como lo correcto y apropiado. Es un acto objetivamente correcto. No existen muchas circunstancias, aparte de emergencias graves o excepcionales, en las que una persona no pueda devolver su carrito. Sin embargo, no es ilegal abandonar el carrito de compras, ni nadie te va a multar, castigar o siquiera reprochar formalmente si decides dejarlo donde te pare. Ahí radica la grandeza del gesto. El carrito de compras es el ejemplo máximo de si una persona hará lo correcto sin que nadie la obligue a hacerlo. Nadie te castigará por no devolverlo, nadie te premiará por devolverlo, no obtienes ninguna recompensa tangible, ni reconocimiento público, ni beneficio personal directo. Solo haces ese pequeño acto por la bondad que nace de tu propio corazón, por la ética personal que llevas dentro. Debes devolver el carrito de compras porque es lo correcto. Porque hacerlo no solo es una cuestión práctica, sino un acto de respeto hacia los demás y hacia la sociedad en la que vives. Es asumir que tu comportamiento tiene un impacto en el bienestar común, aunque nadie esté observando. Una persona que no puede hacer esto, que abandona su carrito sin consideración, no está demostrando más que una falta de responsabilidad básica y de respeto. En cierto sentido, su conducta no es mejor que la de un animal salvaje, alguien que solo puede ser forzado a hacer lo correcto a través de leyes y la amenaza de la fuerza. Por eso, el carrito de compras se convierte en un símbolo poderoso, en un pequeño test que determina si una persona es un buen o mal miembro de la sociedad. Porque la verdadera bondad y responsabilidad no dependen de reglas ni castigos externos, sino de la capacidad de elegir lo correcto simplemente porque es lo correcto. No hacen las cosas por reconocimiento, sino simplemente porque quieren. Mi padrastro es el mejor ejemplo que se me ocurre. Falleció hace un par de años, y un familiar suyo contó una historia sobre cómo mi padrastro, un jugador de fútbol apasionado él mismo, aparecía discretamente en los partidos de fútbol del hijo del familiar. A veces venía y saludaba, pero no llamaba la atención. Mi padrastro siempre preguntaba por los demás, por cómo les iba a mis amigos, incluso si solo los había conocido una vez. Simplemente le encantaba apoyar a los demás sin hacer un gran drama. Se notaba que tenía un interés genuino en el éxito o la buena fortuna de otras personas. Si eso tiene sentido. La verdadera bondad se muestra en lo que hacemos sin que nadie lo note. Las personas realmente buenas aprovechan cada oportunidad para ayudar a otros, incluso cuando no les conviene en lo absoluto. No esperan recibir nada a cambio, su motivación es simplemente hacer el bien, sin importar si eso les implica algún esfuerzo o sacrificio personal. Demuestran una paciencia admirable en momentos en los que la mayoría de la gente ya se habría desesperado o perdido la calma. Ya sea en largas filas, en el tráfico, o cuando algo no sale como esperaban, mantienen la compostura y la serenidad, ofreciendo calma en medio del caos. Además, buscan hacer cosas buenas por los demás sin que se den cuenta, pequeños gestos que facilitan la vida ajena sin buscar reconocimiento. Por ejemplo, cuando están en un restaurante, apilan los platos uno encima del otro para ayudar al mesero o la mesera a recogerlos más rápido. Son detalles invisibles, pero que alivian la carga de quien trabaja y hacen que todo fluya mejor. No tienen problema en compartir el conocimiento y la experiencia que les tomó años adquirir. Más bien, lo hacen con generosidad y humildad, porque saben que ayudar a otros a crecer es uno de los mayores actos de bondad que existen. Estas personas muestran que la verdadera bondad no es un acto grandioso o espectacular, sino una suma de pequeños actos cotidianos, silenciosos y desinteresados que, juntos,
hacen del mundo un lugar mejor. Señales de una buena persona, desde la empatía hasta la conexión con los animales. Imagina que estás en una fiesta donde realmente no conoces a nadie. Tal vez llegaste acompañado de un amigo o tu pareja, pero de repente terminas solo, casi perdido en medio de la multitud, sintiéndote invisible o fuera de lugar. Es una sensación incómoda, como si estuvieras en un espacio ajeno sin un punto de apoyo. Si alguien se da cuenta de eso y hace el esfuerzo genuino por acercarse, iniciar una conversación contigo y presentarte a otras personas con el único propósito de hacerte sentir más cómodo y bienvenido, esa es una muy buena persona. Ese gesto, aunque parezca pequeño o simple, tiene un impacto profundo. Es la diferencia entre sentirse aislado y ser incluido, entre la soledad y la calidez humana. Esa acción desinteresada demuestra empatía, comprensión y un genuino interés por el bienestar de los demás. Personalmente, no me considero una buena persona en términos absolutos, pero sí hago muchas de estas cosas en el día a día. Y, sinceramente, eso me hace sentir un poco mejor conmigo mismo. Porque en un mundo que a veces parece frío y acelerado, esos pequeños actos de amabilidad son como destellos de luz que nos recuerdan que aún hay bondad. Además, hay otra señal que me parece increíblemente reveladora: los animales. Los perros, por ejemplo, tienen un sexto sentido para detectar a las personas buenas y se acercan buscando cariño y confianza. Mi hermanastra siempre ha tenido una conexión especial con la naturaleza. En su casa, animales salvajes como venados y conejos se le acercaban con total confianza cuando ella estaba en el bosque. De hecho, tenemos una foto donde ella acaricia tranquilamente a un venado cualquiera, como si fuera lo más natural del mundo. Este tipo de conexión va más allá de las palabras, es un vínculo instintivo que solo se establece cuando alguien irradia una energía sincera y amable. Definitivamente, los animales saben quién es buena gente. Y claro, no podemos olvidar una señal muy sencilla pero poderosa: devuelven los carritos de compra. Puede parecer un detalle menor, pero en realidad habla muchísimo de la empatía, la responsabilidad, la humildad y la consideración que una persona tiene hacia los demás. En un mundo donde es fácil sentirse con derecho a algo, juzgar a los demás o actuar solo en beneficio propio, estos pequeños gestos nos muestran que todavía existen personas que actúan correctamente sin esperar nada a cambio, simplemente porque saben que es lo justo. Ser una buena persona no es algo grandioso o complicado, no se trata de grandes hazañas ni actos heroicos. Se trata de esas acciones simples, sinceras y desinteresadas que revelan que alguien realmente se preocupa por los demás, por el bienestar común y por el entorno que lo rodea. Son estas pequeñas señales las que nos recuerdan que la bondad es algo que se cultiva en el día a día, en la forma en que elegimos interactuar con el mundo. Porque al final, no es solo lo que hacemos cuando todos nos miran, sino lo que hacemos cuando nadie está viendo, lo que realmente define quiénes somos. Se avergüenzan fácilmente. Sonrojarse es el color de la virtud. La verdadera humildad y bondad en la manera de escuchar y aprender. Cuando le dices a alguien que no te gustó su comportamiento o una acción específica, y en vez de justificarse o ponerse a la defensiva, esa persona se toma en serio tu opinión, se asegura de no volver a hacerlo, y además te agradece por decírselo. Eso es una señal de verdadera humildad y madurez emocional. He aprendido a asumir la ignorancia antes que la maldad. Porque aunque la mayoría de las personas saben lo que hacen, muchas veces no se dan cuenta del impacto que ciertas palabras o acciones tienen hasta que alguien se lo señala con sinceridad. No es que quieran hacer daño, simplemente no han reflexionado lo suficiente sobre ello. Por eso, cuando alguien acepta la crítica con apertura y gratitud, está demostrando un nivel alto de autoconciencia y deseo genuino de mejorar. Esa clase de personas son las que los gatos, sí, los gatos, elegirían acercarse. Porque los animales, al igual que nosotros, perciben esa sinceridad y bondad interior. Además, suelen ser quienes incluyen a otros en la conversación, especialmente si notan que alguien es nuevo o un poco más callado, evitando que se sientan excluidos o incómodos. Son amables con los meseros, con los trabajadores de servicio de alimentos, con las personas que tienen lo que algunos llaman trabajos de mierda. Para ellos, el respeto no es un privilegio que se gana, sino un derecho básico de toda persona.
Lo que me parece curioso y hermoso es que muchas veces la gente que no se considera buena persona es en realidad de lo mejor. Tienen esa autoconciencia genuina de saber que no son perfectos, que tienen fallas y que pueden equivocarse. No tienen esa mentalidad tóxica de yo no puedo hacer nada malo, que suele caracterizar a personas con actitudes negativas o dañinas. En definitiva, ser buena persona no significa ser perfecto, sino tener la humildad de aprender, la empatía para incluir y la sinceridad para reconocer cuando se falla. Señales claras de una buena persona, más allá de las palabras, actos que hablan. Las buenas personas son respetuosas y agradecidas con el personal de servicio y con todos los trabajadores, sin importar el puesto que ocupen. Aman y se preocupan por los animales, demostrando una sensibilidad especial hacia quienes no pueden defenderse por sí mismos. Y sí, devuelven sus carritos de compras sin que nadie se lo pida, porque entienden que es lo correcto. Lo que realmente las distingue es que te escuchan de verdad cuando les hablas, no solo esperan su turno para hablar. Tienen empatía y, sí, usan la direccional cuando conducen, porque entienden que cuidar a los demás también pasa por pequeños detalles de respeto. Cuando alguien se hace responsable de sus acciones, acepta que cometió un error sin tratar de justificarse, y sigue adelante. Eso me hace saber que esa persona tiene una moral sólida. La responsabilidad demuestra que pueden aceptar sus equivocaciones y no se sienten ofendidas por las críticas constructivas. Claro, esta es solo mi opinión, y la respeto, así que les pido que no me juzguen por ello. Una buena persona te tratará con el mismo respeto que desearía para sí misma, incluso cuando no estás presente. Nunca hablarán mal de ti a tus espaldas ni se meterán en chismes innecesarios. Cuando te señalan tus defectos, lo hacen con cuidado, pensando en cómo decirlo sin herir, porque valoran la relación y tu bienestar. Lo vas a saber porque tu corazón se siente en paz cuando estás cerca de ellos. Puedes bajar la guardia y saber que puedes confiar plenamente. No solo las personas confían en ellos, los animales también lo hacen. Se ofrecen a ayudar sin que se lo pidas, haciendo cosas buenas cuando nadie está mirando. Son generosos con su tiempo y su energía, incluso con las personas de quienes no esperan nada a cambio. Al final, ser una buena persona no es solo una etiqueta, sino una forma de vivir y de relacionarse con el mundo, con respeto, honestidad y cariño, especialmente hacia quienes son más vulnerables.